dirás, perdón. Número 1164, ¿no? Sí, 1164. 1164. 1164. Empezamos, doctor, ¿verdad? Pues qué remedio, ya nos está carrereando, pero adelante. Están corriendo. Eres pelado. 1164, septiembre 25, 1913. Los sacramentos producen sus frutos según las almas estén sometidas a la divina voluntad y según la conexión que tengan con el divino querer. Así producen los efectos. Habiendo dicho al confesor que Jesús me había dicho que la voluntad de Dios es el centro del alma y que este centro está en el fondo del alma, que como sol expandiendo sus rayos da luz a la mente, santidad a las acciones, fuerza a los pasos, vida al corazón, potencia a la palabra, a todo. Y no solo esto, sino que este centro de la voluntad de Dios, mientras nos está dentro, para hacer que nunca la podamos dejar y para estar a nuestra continua disposición, y ni siquiera un minuto dejarnos solos ni separados, nos está al frente, a la derecha, a la izquierda, por detrás y por doquier, y aún en el cielo, será nuestro centro. El confesor decía, en cambio, que nuestro centro es el Santísimo Sacramento. Entonces, al venir el bendito Jesús, me ha dicho. A ver, espérenme tantito. Creo que esto nos pone muy en claro cuál es la postura de la Iglesia y cuál es la postura de Jesús. Jesús nos deja prácticamente a partir de la última cena este sacramento de la Eucaristía, que lo hemos tomado como el punto culminante del amor de Dios, como ese punto culminante de nosotros, y se ha llegado a decir que la iglesia es una iglesia eucarística. Bueno, pero por eso el sacerdote, como que no le gustó lo que Luisa decía, y le dice, no, el centro de nosotros es la Eucaristía, el centro de nosotros es Jesús sacramentado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué y de qué manera podemos demostrar que no es así? Bueno, la comunión no nos diviniza. No sé si se entiende. La comunión nos ayuda, nos fortifica, nos hace crecer, en fin, pero no nos diviniza. Y la finalidad del ser humano es exactamente llegar a ser divinos. ¿Alguien tiene el catecismo de la Iglesia Católica a la mano? Sí, sí, sí. A ver. El 398, por favor. Visita, ¿lo tienes tú? Yo ya lo tengo. Aquí está. Oh, sí. Sí, léelo, Levisita. Ya, 398. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios, y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura, y, por tanto, contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Ahí Dios en la vida. párate. Sí. El hombre estaba destinado, ¿sí?,
a ser divinizado. Y el principio de esa oración es: el hombre constituido en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el punto de lo que está ahorita hablando? Que el hombre fue creado santo, ¿sí? Santo. Pero no era el final. El final era ser divinizado. Entonces, ¿qué nos otorga la Eucaristía? La santidad. El regreso a la Santidad. santidad, Ujú. la ayuda para llegar a ser santos. Nos da todos los medios, todo lo necesario para llegar a ser santos, pero no divinizados. Ujú. ¿Por qué? Porque no nos confiere la naturaleza divina. Ujú. Podemos llegar a una unión estrechísima con Jesús, sí, pero es una unión entre Él y yo, pero no un fundirnos en una sola persona, en una sola cosa. También recordemos el catecismo en otro lado, no me acuerdo el número, que dice que estamos destinados a hacer una sola cosa con Jesús. Y la Eucaristía es un medio para poder irnos acercando a esta finalidad. Entonces, que esto quede muy, muy claro. El verdadero centro de todo, de todos y de la iglesia de todo debe ser la divina voluntad. Ujú. Seguimos, Lady. A ver. Perdí el... Bueno, si no quieres, pues ni modo, pasamos a Ay, otra. perdón. Se me perdió la... Por favor, Motita, ¿podrías continuar que se me perdió la hojita? Empieza desde el 2, mamá Felicita. Hija mía, yo debía ser de modo que la santidad debía ser fácil y accesible a todos, excepto para quien no la quisiera, y en todas las condiciones, en todas las circunstancias y en todos los lugares. Es verdad que el Santísimo Sacramento es centro, pero ¿quién lo instituyó? ¿Quién sojuzgó a mi humanidad a encerrarse en el breve giro de una hostia? No fue mi voluntad, por lo tanto, mi voluntad tiene siempre la supremacía sobre todo. Y además, si el todo está en la Eucaristía, los sacerdotes que me llaman del cielo en sus manos y que están más que todos en contacto con mi carne sacramental, deberían ser los más santos, los más buenos, y en cambio, muchos son los más malos. Pobre de mí, cómo me tratan en el Santísimo Sacramento. Y tantas almas devotas que me reciben, tal vez todos los días, deberían ser otras tantas santas si bastara el centro de la Eucaristía. Y en cambio, cosa de llorar, están siempre en el mismo punto, vanidosas, iracundas, escrupulosas, etc. Pobre centro del Santísimo Sacramento. ¿Cómo quedo deshonrado? En cambio, una madre de familia que hace mi voluntad y que por sus condiciones, no que no quiera, no puede recibirme todos los días,
Se ve paciente, caritativa, lleva en sí el perfume de mis virtudes eucarísticas. Ah, ¿es acaso el sacramento o mi voluntad a la que ella se ha sometido, la que la tiene sojuzgada y que suple al Santísimo Sacramento? Es más, te digo que los mismos sacramentos producen sus frutos. Según las almas, están sujetas a mi voluntad, y según la conexión que tienen con mi querer, así producen sus efectos. Y si conexión con mi querer no hay, me comulgarán, pero quedarán en ayunas. Se confesarán, pero quedarán siempre sucias. Vendrán a mi presencia sacramental, pero si nuestros quereres no se identifican, estaré para ellas como muerto, porque solo mi voluntad, en el alma que se hace sojuzgar por ella, produce todos los bienes y da vida a los mismos sacramentos. Y quien esto no comprende, significa que es niño en la religión. A ver, ¿quién es niño, quién es niña, quién es adulto? Yo estoy adolescente. Adolescente, bueno, muy bien. Término medio. Bueno, es interesante, ¿no? Lo que dice. O sea, primero esa postura de la iglesia a través del sacerdote diciendo, no, el centro es la Eucaristía. Se pone en el punto en donde hemos estado 2000 años. Y ahora Jesús llega y nos dice algo y le tira a los sacerdotes también. Dice, deberían de ser los más santos porque son los que más contacto tienen con la Eucaristía. Son los que llegan a consagrar, los que llegan a poner todo lo necesario para que Jesús quede en la hostia. Lo reciben varias veces al día. Entonces deberían de ser los más santos. Igual las almas que continuamente están, bueno, que van diario a misa, que reciben la Eucaristía, pues también deberían de ser las más santas. Sin embargo, pues no lo son, ¿sí? Y nos dice, cosa de llorar. Están siempre en el mismo punto. La vanidad, el iracundas, escrupulosas, etc. Entonces, creo que esto es muy obvio. Y lo hemos analizado, lo hemos visto durante, mucho tiempo que vamos a misa. La gente se para, comulga, pero sigue igual. No toma en cuenta lo que acaba de recibir. Sin embargo, el alma que llega a vivir en la divina voluntad, si no está en el martirio continuo de atención, no está viviendo en la divina voluntad. O sea, es un fijarnos, o sea, indisolublemente con esta vida divina y que no se pierde para nada, porque es una acción continua, continua, continua. ¿Sí? Doctor, y eso también se puede ver reflejado en que muchas veces cuando a lo largo de los años y de vivir la vida cristiana, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, siempre son los mismos pecados, ¿no? Entonces, no se ve un avance, un renunciar a lo que somos, a nuestras debilidades, y siempre es lo mismo, ¿no? Y esa es la queja también de nuestro Señor, ¿no? Exacto. ¿Y por qué somos lo mismo? Porque el sacramento, todos los sacramentos
no tienen la virtud de aplastar la concupiscencia, el germen del mal. O sea, que ese es el problema. Entonces, es una lucha constante de la voluntad humana con la voluntad divina. Y generalmente gana la voluntad humana. ¿Por qué? Porque el sentido, el gusto, nos jala más que lo que pudiéramos sentir en la parte espiritual. En la parte espiritual no sentimos el gusto, no sentimos ese ligue, ese amarre con lo espiritual. Y lo material, lo de la naturaleza humana, es continuamente asusado por un recuerdo, por la inteligencia, por las experiencias que hemos tenido. Y la divina voluntad, en el momento que la divina voluntad entra, la voluntad humana queda prácticamente sujeta a solamente dar estímulo para actos. Pero todo lo suyo se queda aparte. Ahora, ¿qué pasa? Que esa persona prácticamente es como si estuviera aplastado también en ella la concupiscencia, el germen del mal. Entonces el centro es exactamente eso. Y luego, ¿qué es mayor? ¿El medio o el fin? Se supone que el fin. Y el medio es la Eucaristía. Es por eso que, doctor, que también el demonio no quiere que sepamos ni vivamos en divina voluntad, ¿no? Porque nos prefiere santos, o sea, santos en santidad humana. Claro, porque el santo todavía lo puede mover. Ujú. El santo le puede hacer la guerra. Recordemos que la voluntad divina como que sella al alma, le pone un sello, el demonio ya no se le puede acercar. Se le puede acercar a través de otras personas que le van a hacer la vida imposible, pero eso se llama vejación. Pero en el interior de esa persona siempre estará en paz. Ujú. Gracias, doctor. Ahí está pesita. A ver. Doctor, bueno, buenas noches de nuevo. En la facultad cuando estudiábamos teología, nos decían los sacerdotes, Teología, teología. ¿en qué facultad estuviste? En la pontificia, ay, yo me puse nerviosa. Pontificia de Lima. Pontificia del no, es La primera de ser Lima. la primera universidad de Lima, como el de Santo, Santo Toribio. Santo Toribio de Mogrovejo. Ya me puse nerviosa. Tranquila. Te hablo chiquito. Niña, niña. Perdón, pero es que me extraña que en una universidad de teología, a menos que sea una universidad exclusivamente de ciencias cristianas, de ciencias de Dios. Bueno, ahí estudian todos los sacerdotes, Ah, bueno, entonces como la pontificia, ¿no? seminaristas, sí, Ah, bueno, seminaristas, sí. ajá. Entonces, Bueno, qué te decía? ahí me decían que uno cuando comulga los 10, 15 minutos que dura la Eucaristía adentro de nosotros, nos divinizamos, nos divinizamos, pero lo decían con un cierto también temor así, muy, muy suavecito, porque la gente como se asombraba, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo ahora me acuerdo de eso y bueno, me acuerdo, ahorita está hablando y muchas veces le he escuchado a usted también el tema, ¿no? Y bueno, yo sé que mientras que estamos en la hostia, digo, con la Eucaristía dentro de nosotros, como que nos metemos en la Santísima. Santísima Trinidad, ¿no?
bueno, hasta eso yo pienso, pero no los mismos efectos que da la vida divina, obviamente, pues está lejos. Pienso así, ¿no? No Ujú. sé, está lejos que los efectos de la divina voluntad tengamos sin tener el conocimiento. Pero lo que los sacerdotes decían tenían algo de sentido. Ujú. ¿Cómo, cómo lo ve usted? Por eso, mira, debería de ser, Debería, ¿no? o sea, el medio que usa Jesús para llegar a nosotros es exactamente la Eucaristía. Ahora, de la transubstanciación que hay en la hostia, Ujú, ya no es pan, sino es Jesús. ujú, Él quiere usar eso para llegar a nosotros. Entonces, llegando a nosotros, Él quiere dejar el pan ujú, y transubstanciarse en nosotros. Y eso porque Jesús nos dice que lo mismo que hace el sacerdote con la hostia, lo hace su voluntad con nosotros o nuestros actos. ujú, Entonces, el punto final de esa hostia es llegar, traer a Jesús para que Jesús se funda en nosotros. Un pequeño ejemplo, hazte de cuenta que eres una casa, ujú, ¿sí? Es una casa, es una habitación. Llega Jesús a esa habitación, llega la Trinidad a esa habitación ya se convirtió en la Trinidad. no, 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 exactamente, no. San José, siendo una persona santa, conviviendo con María y con Jesús ujú, durante muchísimos años, se divinizó, no, porque no tenía conocimiento. ¿no? Porque No. no tenía conocimiento y no lo podía practicar. Ujú, Entonces, el hecho de recibir la hostia nos vuelve una habitación donde está la divinidad en nosotros. ujú, Eso ya es enorme lo que está diciendo. ujú, Si somos más allegados, más apegados a Él, podríamos decir que ahora es Jesús en nosotros, como Conchita Cabrera de Hermida. El que te toca a ti, toca el verbo, o ujú, sea, incluso en la carne. ujú, Pero la vida, esa nadie la ha podido tener, que es el poner en nosotros su voluntad para que a través de ella nuestros actos, todos nuestros actos, se vuelvan actos que están unidos al querer divino, o sea, el acto único de Dios. Y esa unión con el acto único de Dios transforma nuestra naturaleza en naturaleza divina. Es diferente, ¿no? sí, por eso yo pienso que ahí los sacerdotes no tenían, o sea, no estaban bien diciendo eso. Pero bueno, para el conocimiento que había, en realidad recibir a Jesús era como, o es todavía como un punto extremadamente alto y que nos puede llevar a esa idea, ¿no? Ujú, sí, sí, así lo piensan ellos, ¿no? Bueno, Ujú. entonces lo único que sacamos de esto que ahorita es que tenemos una teóloga con nosotros. No, 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 no. No. Entonces No. tendremos que decir, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Peor él también estudió, él también estudió. También estuvo ahí. Sí, Uy, Teresita. Bueno, pues, ¿qué les digo? Doble cruz. doble cruz. Pero ya me vacié de todo, doctor, ya me vacié de todo, me estoy vaciando así. Pum, 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 pum. Bueno,
Doctor, otra pregunta, ¿puedo hacerle? Pues qué remedio. Un alma que llega a morir en ese estado de, bueno, va a misa, pero sigue siendo vanidosa, iracunda, y va y ya le llegó la hora y no tuvo esa oportunidad de su conversión total, ¿no? Eh, sin ser divino, ¿no? ¿Qué pasa con esa alma allá en el cielo? Ya no, si no ha leído estos conocimientos, ya no los va a tener estos nunca, nunca. Bueno, lo primero, Jesús nos dice que nadie entra al cielo si no ha hecho, aunque sea un acto de su voluntad. Ujú, Ese acto de su voluntad puede ser obedecerla, que es lo que hacían antes, ujú, o puede ser vivirla, no hay problema. Ahora, en el cielo todo es compartido. O sea, recordemos que hay una gloria esencial y una gloria universal, universal, accidental, ¿no? accidental. Entonces, la gloria accidental es compartir con nosotros todos los gozos, todas las alegrías que puedan tener. La gloria esencial es poseer todos los gozos, todas las alegrías. Ahora, hay ejemplos que son muy fáciles de entender. Alguien sabe de música, o sea, aprendió música, es músico, en fin, está empapado en este conocimiento de la música y otra persona nunca ha estado en contacto con esos conocimientos. Los dos van a un concierto. Ujú, Ahora, ¿los dos están ahí? Sí. ¿Los dos están disfrutando de eso? Sí. sí, Pero ¿quién goza más? el que sabe de música. El que sabe de música, el que entiende de música, ese goza más. Más. ¿Por qué? Porque es su terreno, lo tiene como posesión suya. Lo Ujú, mismo es en el cielo. mm, Cielo, o sea, hay gozos infinitos de todo tipo, de todas las clases, pero dependiendo de qué tanto aprendimos en este mundo, es que podemos entender o gozar de aquel. sí, se nota. Y ahora sí se entiende bien claro, se entiende bien claro. Entonces, si hay conversión, aunque sea en el punto de la muerte, se salva. Va Ujú. a purificarse y después entra al cielo y gozará de todo. Pero hasta donde conozca es el gozo que va a tener. Pero estas verdades divinas, como nunca lo han leído, no van a conocerla nunca, No van a poseerlas nunca. poseerlas. O sea, poseer, porque esto es vida divina. Ujú. Lo escucharán nomás, algo así, lo Y escucharán. gozarán. Mira, creo que ya una vez les había yo hablado de Tierna Amada, ¿no? El libro de Sí, Tierna sí, Amada. sí, sí. Ah, no la leí. Ah, pues eso es lo malo, por ir a teología te pierdes de lo bueno. En Tierna Amada, o sea, es un alma o sea, ya que está en el paraíso y viene a la tierra con una persona para explicarle cómo es el cielo. Ujú. Y entonces dice algo muy curioso. Dice, ella es de que se salva de milagro, ¿no? O sea, de panzazo, como se dice normalmente en las escuelas, Raspando, raspando. raspando. Entonces llega al cielo así y su gloria, su felicidad es hasta donde conoció de la voluntad de Dios. ¿Qué conoció de la voluntad de Dios? La creación. Entonces goza de los sentidos, goza del gusto, alimentos exquisitos, preciosos, goza de la relación
con otras personas de amistad o de amor, pero no de amor humano, Ujú. sino de amor divino, en fin. Pero ella dice, sabemos que hay grandes santos que están, nunca los vemos, bueno, casi nunca los vemos, y que tienen gozos infinitos. Y de vez en cuando uno de esos santos baja y nos cuenta todos los gozos que ellos tienen. Entonces nosotros gozamos al oír los gozos que ellos tienen allá en aquel lugar. Pero cuando se va el santo, se va con todos sus conocimientos, con todos sus gozos, y a ellos les queda nada más el recuerdo de lo que gozaron. Mira, Esa es la gloria accidental. accidente. Gozan por participación, pero no son dueños de esos gozos. Mira, qué grande, qué grande. Igual se usa rico. Sí se goza de todas maneras, sí, pero no, no es igual. Yo no lo veo igual. Accidental o no. No lo veo igual. Ya, gracias, doctor. Bueno, vamos a la otra. 1165, octubre 2, 1913. Quien hace la voluntad de Dios puede decir que su vida ha terminado. Continuando mi habitual estado, el bendito Jesús se hacía ver dentro de mí, pero tan fundido conmigo que veía sus ojos en los míos, su boca en la mía, y así de todo lo demás. Y mientras así lo veía, me ha dicho: Hija mía, mira a quién hace mi voluntad y cómo me fundo y me hago una sola cosa con ella. Me hago su vida propia, porque mi voluntad está dentro y fuera del alma. Se puede decir que es como el aire que ella respira, que da vida a todo en ella, como luz que hace ver todo y hace comprender todo, calor que calienta, que fecunda y hace crecer, corazón que palpita, manos que obran, pie que camina, y cuando la voluntad humana se une a mi querer, se forma mi vida en el alma. Bueno, a después, ver qué dijo. Está hablando el Señor de lo que significa vivir en su voluntad, ¿no? De que uno ya, o sea, no, ya no está, no es como cuando uno está pues fijo en lo que, bueno, haciendo planes de ir para aquí, para allá, cosas, ¿no? Personales, sino que al Señor dice ahora ya, o sea, es Él el que está mirando, el que está dando los pasos, es Él el que está eh, haciendo crecer, ¿no? Al alma, pero unido, fundido con Él. Ujú. O sea que Jesús se hace en nuestra vida, se vuelve en nuestra vida. Sí, O sea, esto habría que irlo meditando un poco. ¿Qué quiere decir que Jesús sea nuestra vida? Bueno, que todos nuestros actos, todo lo que hagamos, prácticamente va a salir de Él, de sus atributos, de sus dones, de todo lo que Él tiene. Por lo tanto, nuestros actos cobrarán las mismas características de los actos de Él. Y eso nos va a ir participando de la vida de Él, ¿sí? Por eso dice, me hago una sola cosa con el alma, me hago su vida propia. Y ahora, eso es gracias a la divina voluntad que obra en esa criatura y a esa divina voluntad que la envuelve por fuera. Lo que hemos hablado a veces, en todo lo creado está la divina voluntad. Entonces, con eso
tenemos ya prácticamente esa unión indisoluble con Jesús y eso nos va a motivar para llevar a cabo una vida cada vez más atenta a Él. Porque dice, hace comprender todo, hace ver todo, ¿sí? O sea, porque en todo se vuelve luz. Y luego dice, calor que calienta, que fecunda, hace crecer el corazón que late, manos que obran, pie que camina. Ujú. Así que cuando la voluntad humana se une a mi querer, se forma mi vida en el alma. Ojo con esto, no dice que se une a mi voluntad, Qué sino bien, dice que se une a mi querer. está muy ¿Sí? bien. Entonces, vivimos en la divina voluntad, nuestros actos se vuelven divinos y la divina voluntad está continuamente divinizando nuestros actos. Pero los actos divinos no pueden estar separados de los actos divinos de Dios. ¿Por qué? Porque son divinos, son de la misma naturaleza. Por lo tanto, ahora los actos de la criatura que vive en la divina voluntad se unifican a los actos hechos por la divina voluntad en el ser divino y ahora tenemos que nuestros actos están formando el querer divino y el querer divino está formando nuestros actos. Ya no se ve separación. Ya es querer divino en Dios y querer divino en la criatura. Voluntad divina en Dios, voluntad divina en la criatura. O sea, continuamente estaremos en ese punto de igualdad con Él. Doctor, entonces, el divino querer es el fin y la divina voluntad es el medio. No. Podría ser Sí, así. así es. Porque la divina voluntad es la que nos da la posibilidad de hacer actos divinos. Ujú. Pero esos actos divinos, la pregunta, ¿dónde van a quedar? Prefiero no abundar mucho en el tema, sobre todo cuando se refiere a que si alguien tiene que decir algo, es el ¿por qué no hablaba así cuando salía con... ¿Por qué no silencias? Ya. Ujú. O sea, sí se entiende esto. El querer divino es la misma vida divina. O sea, casados? es en donde nosotros estamos injertando nuestros actos. O sea, eso se hace gracias a la divina voluntad. Ujú. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, el fin último es unificarnos en el querer divino, Ujú. unificarnos en la vida divina. Y ya los bienes que la divina voluntad nos da son lo que nos sirven para esto. Claro, claro. Bueno, María Bravo. Sí, buenas noches. Quería, bueno, comentar que, o sea, en el título dice, ¿no? Quien hace la voluntad de Dios puede decir que su vida ha terminado. O sea, ¿por qué? Porque es la vida de Jesús la que se estaría viviendo, ¿no? O sea, mi vida ha terminado porque ya no son mis actos, sino es los actos de Jesús, ¿no? La mirada de Jesús, las obras de Jesús, así es, Y, ¿no? bueno, sí y no. O sea, sí, porque en realidad ahora todos nuestros actos están tomando las características de los actos de Jesús. Sí. No, porque no es Jesús quien los hace.
Y la muerte a mi voluntad no quiere decir que mi voluntad se haga a un lado. Quiere decir que mi voluntad, que va a estar produciendo nuestros actos, no va a depositar en esos actos las características humanas, sino simplemente la voluntad humana pone el acto y la voluntad divina concurre con ese acto, depositando en ese acto todo lo divino. Entonces, mi vida ha terminado, sí, mi vida humana, todo lo que hace que yo sea humano se va a terminar. ¿De acuerdo? Y lo único que va a quedar de humano es el acto. Pero en ese acto, la divina voluntad pondrá todos sus atributos y entonces el acto humano, entre comillas, ya no es humano, ya es divino. En ese sentido es como debe terminar nuestra vida. Ok, gracias. ¿Sí queda claro? Sí, sí, me queda claro. Bueno, Gracias. Gerardo, Doctor. Perdón. Gracias, doctor. Es que me quedé pensando estas palabras de que su vida ha terminado, ¿verdad? Para los que estamos casados. Yo debo reconocerlo aquí en público, ¿no? Que de repente, está bien. exactamente, pero yo admiro mucho a Tessa y a Ismael, que en pareja lo han logrado, porque veo muy pocas parejas verdaderamente que van haciéndolo juntos, ¿verdad? Porque justo lo que usted dice, doctor, o sea, uno dice, ya, libre al fin, ¿verdad? Bueno, ¿y Este, no te estarán oyendo? espero que no me estén No. grabando, pero Si a la salida de donde estás sientes un golpe en la cabeza, ya sabes. sí, 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 va a venir el coscorrón. No, Pero ojalá bueno, fuera, va a venir el sartenazo. Eh, pero es muy interesante por esta parte que a mí me causaba muchísima confusión el tema de las decisiones, porque yo siempre en la vida decía, es que tú te vas moviendo en base a tus decisiones, ¿no? Si vas a hacer una cosa o la otra, y en la divina voluntad es un abandono que es complejo estando solo. Ahora súmenle en pareja, bueno, pues ya le vamos a no sé qué potencia, ¿verdad? Se vuelve muy complejo. Es algo que yo quería un poco consultarle, ¿no? Cuando hay que incluir a otros en este proceso, cuando nuestra situación de vida implica un tercero. Es en sí como la duda. Espero que me haya entendido un poco mi sentir, doctor. Todas las situaciones de nuestra vida, todas, no importa el estado que tengamos, o sea, mis obligaciones de estado, sea casado, soltero, viudo, como sea, y todo en donde debemos actuar nosotros. Esas decisiones, esas características de actos deben estar unidos a la divina voluntad. En tu matrimonio, que es en donde empezamos. Bueno, o sea, entender que todo lo que se puede vivir de común acuerdo, en un desacuerdo, en una relación tóxica, como le llaman ahora, en una relación buena, en una relación difícil en el trabajo, en una relación agradable en el trabajo, en las amistades, en donde sea, en la pobreza, en la riqueza, en todo, siempre debe ir unido el acto que hagas a la divina voluntad. Entonces, las decisiones que tomes deben estar fundidas con la divina voluntad. Y eso te pone en un punto en donde todo lo que decidas, todo lo que hagas, debe estar en la posibilidad de que Jesús lo viva, que Jesús lo haga contigo. No puedes decidir algo que va en contra
de Jesús, en contra de la religión, porque Jesús no concurriría contigo. No puedes volver divino una borrachera. Claro. Sí, sí, los mandamientos están clarísimos, ¿no? Como el joven rico, ¿no? Ujú. No puedes volver divino un adulterio, una fornicación, un robo, un asesinato. No lo puedes volver divino. Entonces, la decisión es tuya, pero en esa decisión, si la tomas adecuadamente en función de Dios, estuviste en la otra reunión y se vieron 3 puntos que son importantes. ¿Cuáles son esos puntos? Primero, la gloria de Dios. Segundo, el bien para todas las almas. Y tercero, el bien para las almas del purgatorio e impedir que las almas caigan en el infierno. Bueno, eso es exactamente lo que debe ir en tus decisiones. Y entonces todas tus decisiones serán prácticamente decisiones de Jesús. Hasta recibir el sartenazo. Hasta recibir el sartenazo y decir gracias, viejita, me lo merezco. Muchas gracias, doctor. Ándale. Doctor, Sí. preguntarle algo acerca de, hace un momento hizo un comentario de a dónde iban nuestros actos en divina voluntad, Ujú. ¿no? Y justo recordaba una parte de un retiro de la Gloria María donde usted comentaba en una lectura del libro del cielo que decía, que Jesús decía que podíamos generar la vida de Jesús en los demás, ¿no? Pero decía, usted se preguntaba, pero ¿cómo se da ello? ¿No? O sea, en cómo se da ello en nosotros, y si, o sea, como que no se podía, no había explicación, ¿no? Todavía. Pero ese retiro fue hace 2 años. Entonces, Pues ¿qué sigue nos sin. puede comentar? No, por eso, Mary, es que mira, Sí, lo que decíamos con Gerardo ahorita, o sí, sea, en todo, ¿cómo, cómo lo explicaríamos? La divina voluntad tiene todo. De la divina voluntad ha salido todo. Entonces, todos los actos que Jesús hacía salían de la divina voluntad. ¿De acuerdo? sí. Acuérdate de aquello. ¿Ustedes creen que yo he venido a hacer mi vida? No, es mi Padre que obra en mí, quien hace sus obras en mí. O sea, no son mis obras, son las obras de mi Padre. Y entonces la pregunta es, o sea, ¿el Padre se habrá puesto a hacer sillas, a hacer cajones, a hacer camas? No. Sin embargo, en ese acto de hacer lo que hacía Jesús, el Padre ponía sus acciones. ¿Qué acciones tenía el Padre? Crear almas, llamar almas para ya en la muerte, en fin, beatificar a todo el cielo, santificar a todos los santos. En fin, esas obras del Padre salían a través de las obras de Jesús. Por eso Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no has visto al Padre. Deberías de haberlo visto por mis obras. Entonces lo mismo es aquí. El momento de unirnos a la divina voluntad, todo sale de la divina voluntad. Y si todo sale de la divina voluntad, entonces la pregunta es, ¿qué contiene la divina voluntad? Contiene la vida de Jesús. Entonces podríamos decir fácilmente,
Ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es Jesús quien hace sus obras en mí. Y para que quede más claro, es Jesús quien hace sus obras en mis obras. No sé si te queda claro. Sí, sí, lo que está usted comentando, claro que sí. Ujú. Bueno, esa era tu pregunta. Era respecto a que usted se preguntaba, decía, y bueno, ¿y dónde se van esos actos? Bueno, entonces ahora entiendo de que los actos se van pues a, a la divina voluntad, ¿no? A formar ese todo, se van a formar parte de la eternidad, ¿no? Ujú. Y del querer divino. Y del querer divino. Ujú. O sea, acto divino se almacena en el querer divino. El acto Es- humano no puede injertarse en la vida de Dios. Por eso es que esto es grandioso, porque si vivimos realmente en la divina voluntad, la vida de Dios ahora es nuestra vida. Yo vivo de la vida de Dios y Dios vive de mi vida. Claro, Soy- es que lo que parece increíble para de repente alguien que no haya, digamos, que no tenga la lectura del libro del cielo y que no vaya conociendo esto, ¿no? no, Entonces ahí es donde, no se lo puedes decir. ah, Si se lo dices, definitivamente va a decir herética y eres de una secta y te vas a ver copada con eso. sí, Estas cosas se pueden decir cuando ya hay cierto conocimiento, cuando ya estamos metidos en este ambiente y que ya le creemos a Jesús. claro. Pero si sales a la calle y se lo dices a alguien o a un sacerdote, date de santos que no te quemen viva. Dios, sí, ¿De acuerdo? ujú, así es, doctor. A ver, Gracias, doctor. ahora le damos la palabra al teólogo Ismael. Que fue, ya empezamos, ya. Perdón. Tantito nomás, tantito, ¿no? Pero mira, a manera de solamente en una breve reseña que me acuerdo, que es Ujú, que, no, la teóloga era mi esposa. Ella es la que me invitó a acompañarla a sus clases, que yo no, para nada, yo no quería saber nada, obviamente. No, no, yo siempre decía un pata para un costado, no, no, para nada. Yo tengo mi vida, doctor, mi vida propia y mi voluntad propia. Eso era intocable. Bueno, me sedujo una clasecita escucharle y de ahí me salgo quedando ahí en su famoso diplomado de teología. Y bueno, pero ahí viene me gustó y degusté. Ahora entiendo por qué el Señor quiso que lo aprenda, porque me sirve hoy en día muchísimo solamente para hacer el comparativo. Y de verdad, sí, doctor, no le he encontrado hasta ahora, como le dije, nada, hasta ya voy por el 19, nada que me diga que si yo le digo a mi esposa, si así no, Jesús no lo hubiera escrito a Luisa que lo escriba, pero tiene que haber sido del cielo porque nos da una profundidad espectacular. O sea, que la ujú. criatura viva vida divina, el cielo aquí en la tierra es demasiado. Y eso no está escrito, no está escrito, al menos yo no lo he encontrado en otro tomo que haya leído de San Cipriano, de la patrística, no se le encuentra. Es más, estaba leyendo hoy día Santa Catalina de Siena, pero igualito, se quedan como en el inicio, ¿no, doctor? Y la profundidad del libro del cielo no lo tenían, no lo han tenido, No, definitivo, no lo han tenido. no lo han tenido, comprobado. Yo leo siempre la patrística, siempre de vez en cuando, y veo que no lo han tenido. Ahora pues ya con un poquito más de conocimiento, gracias a Dios. Y bueno, ahora me enganché pues igualito en la Divina de los Libros de Cielo, gracias a demasiado Zoom, y ahora estoy prácticamente secuestrado.
Ahora ya estoy secuestrado en la divina voluntad y ya ni modo, pues ya vamos para adelante. Como dijo Gerardo, no solamente de pareja, no estoy de pareja con Dios, ya estamos secuestrados. Entonces, no nos hemos dado cuenta en qué momento nos secuestró la divina voluntad y aquí estamos. Y ya, sí, y como dijo la hermanita, sí, pues, como dice el título, ¿no? Acá murió nuestra vida, la otra, pues, la otra, la voluntad humana. Si va muriendo de a poquito es la pobrecilla, la pobrecita, la pobrecita. Así Doctor, es. pero sí le quería hacer solamente, no, ahora sí, ¿por qué alce la mano? A ver. Ah, ¿no era por esto? No, no, no. Solo era un pequeño, solo una reseña que me acuerdo de mis secuestros de amor que me van haciendo y yo ya lo sabía, ya la sabía. Y cuando yo lo conocí, doctor, y le dije lo del bosque y el jardín, si se acuerda, yo ya sabía a dónde caminaba. Entonces yo la estaba haciendo larga, nada más. Bueno, pero lo que le quería decir, leí hace poco, sí, en el tomo 19 creo que lo he leído, si tengo, no me gusta aprender tanto de memoria, pero dice una parte que lo bonito es que Jesús le dice a Luisa que quien se inicia en esta vida divina, así, es la obra que él hace sobre la criatura. Y es una obra, y le dice, y mis obras no fracasan. Entonces, le está diciendo que lo que está ya él iniciando en una criatura, en la divina voluntad, en la vida divina, ya no hay fracaso. Esto o sea, va para arriba. Esto es continuarlo nada más, ¿no? O sea, me gustó mucho ese de que no fracasa, porque así me da gusto, porque todos nosotros, todos y todos los divinos que están en los Zoom o leyendo el libro del cielo, y me incluyo también, ¿no? Que aunque tengamos momentos que de repente, como quien dice, estamos saliendo a la izquierda, pero su obra de Dios va a estar en nosotros y nuestros actos se van a volver divinos y ya todo lo que nos está enseñando, ¿no? A través del libro del cielo. Quería hacer ese comentario, ¿no? Me gustó mucho de que no tiene fracaso. Es muy, 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 Y esto que dices se basa, bueno, en todos los libros, pero sobre todo en dos lecturas. En una dice, yo no hago trato con niños, que hoy dicen sí y mañana dicen no. Amén. O sea, está hablando de la vida en la divina voluntad. O sea, él no da su voluntad ya como vida con alguien que está jugando con ello, ¿no? Ajá. La otra dice que, no recuerdo bien las palabras, pero la idea es esta, que cuánto le hemos ofrecido, cuánto hemos dicho que queremos, pero a la hora de la hora se echan para atrás. O sea, ¿qué quiere decir? Otra vez como niños, o sea que nunca pudieron llegar a ser vida en la divina voluntad. Y esto que dices es cierto, se lo dice a Luisa. En una ocasión que Luisa está inquieta, muy inquieta, llega Jesús y le dice, oye, ¿qué te quieres salir de mi voluntad? Y entonces Luisa le dice, Dios no libre, o sea, no, no. Y entonces Jesús le dice, mira, tú dijiste un sí, un fiat, y lo ataste a mi fiat. Mi fiat es inamovible, así que ya no tienes vuelta de hoja, ya estás aquí, estás en medio del mar, nada para donde quieras, para adelante, para atrás, para los lados, sumérgete, elévate si puedes, no encontrarás más que mar. Así que ya no hay posibilidades. Pero esto sucede cuando ya estamos haciendo vida. ¿Sí? Ya no hay forma de poderse salir. Y no importa lo que venga, no importa nada. O sea, en ese momento ya no cambias. Ya adquiriste la inmutabilidad divina. Mira qué lindo. Lindo, doctora. Así es. ¿Qué pasaría si ahorita te dice, la iglesia te dice, eso de Luisa está prohibido? Si sigues, quedas excomulgado. Ahora, ¿qué haces? Bueno, si quieren que me excomulen, no tengo ningún problema. Ningún problema. Perfecto. Esa inmutabilidad
no importando lo que suceda, es lo que Dios quiere. Así que bueno, firmes en esto, no como niños que hoy dicen sí y mañana dicen no. Y es Secuestro de amor, doctor. el secuestro de amor. Fíjate que es una buena forma de empezar a usar. Vamos a hacer un retiro que se va a llamar Secuestros de Secuestro Amor, de amor. Qué lindo. dedicado a Ismael. Ah, mire. Bueno, Ya, doctor, muchas gracias. seguimos. Ya, perdón. Ya está. Después, habiendo recibido la comunión, estaba diciendo a Jesús, te amo. Y él me ha dicho, Hija mía, ¿quieres amarme en verdad? Di, Jesús, te amo con tu voluntad. Y como mi voluntad llena cielo y tierra, tu amor me circundará por doquier. Y tu te amo se repercutirá arriba en los cielos y hasta en lo profundo de los abismos. Así, si quieres decir te adoro, te bendigo, te alabo, lo dirás unida con mi voluntad. Y llenarás cielos y tierra de adoraciones, de bendiciones, de alabanzas, de agradecimientos. En mi voluntad, las cosas son simples, fáciles e inmensas. Mi voluntad es todo, tanto que mis mismos atributos, que son un acto simple de mi voluntad, así que si la justicia, la bondad, la sabiduría, la fortaleza hacen su curso, mi voluntad los precede, los acompaña, los pone en actitud de obrar. En suma, no se apartan un punto de mi querer. Por eso, quien toma mi voluntad, toma todo. Es más, puede decir que su vida ha terminado, terminadas las debilidades, las tentaciones, las pasiones, las miserias, porque en quien hace mi querer, todas las cosas pierden sus derechos, porque mi querer tiene el primado sobre todo y derecho a todo. Esto de todas las cosas pierden sus derechos. Voy a utilizar lo que nos decía Gerardo, o lo que dedujimos de lo que estaba queriendo decir. O sea, todas las cosas, incluso la esposa, pierden sus derechos. ¿Sí se entiende? Todas las cosas, incluido el trabajo, pierden sus derechos. Todas las cosas, incluidos los hijos, pierden sus derechos. O sea, no quiere decir desapegarse, no quiere decir abandono, abandonar. Lo que quiere decir es que ya no vamos a vivir en función de eso. O sea, en muchos, por ejemplo, en muchos matrimonios se vive en función del cónyuge. En el trabajo, en muchas ocasiones se vive en función de la empresa o del trabajo que se tenga. O sea, ahora lo único que nos va a tener totalmente raptados, como decía Ismael, es la divina voluntad. Y vuelvo a repetirlo, darle vida en todo donde hemos estado, en todos los estados que tengamos, en todas las situaciones. El punto es, la divina voluntad debe tener sus derechos en todo. ¿De acuerdo? Creo que es muy sencillo entenderlo. Ahora ya llevarlo a la práctica, eso es un poquito más problemático. Y ya Jesús nos lo decía en el Evangelio. O sea, el que pone las manos en el arado y voltea no es apto para este trabajo. Quien no odia a su
padre, a su madre, a su familia, su esposa, hijos, no es digno de mí. O sea, odiar no en modo humano, sino en modo divino. El que no, el que no quiere alejarse de ellos, el que no... Amor es darse, odio divino es no darse. Entonces, quien no acepta no darse a las personas, a las cosas, a los oficios, a las actividades, no es digno de Jesús. O sea, creo que ahí estaba perfectamente marcado. Sin embargo, no lo hemos querido entender. No hemos querido entender que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás vendrá por añadidura. Y nosotros buscamos todo lo demás antes que el reino de Dios y anteponemos todo lo demás al reino de Dios. Entonces, en realidad no es difícil. Y Jesús se lo dice a Luisa, yo nunca enseño cosas difíciles. O sea, nunca se pone en un plan, no sé, así como en que la criatura tenga que hacer uso de 1000 ciencias para entenderlo. Dice, mis verdades son simples, son sencillas, habla para todos. ¿Sí? Así que simplemente llevémoslo. Cuando leamos, vamos a leerlo, pero en forma simple, en forma sencilla. Y lo que está diciendo es, como decían en teología, infinitamente superior a toda la teología del hombre, pero con palabras que todo el mundo entiende. Sin tantas palabras rebuscadas de los teólogos, que Jesús dice teólogos presuntuosos. O sea, que ese es el punto. Seamos simples, no simplones, simples, sencillos. Y veremos cómo poco a poco esto va penetrando en nosotros y va a pasar lo que dice Ismael. Vamos a quedar raptados prácticamente en la divina voluntad. Doctor, usted mencionó hace un ratito, amor es darse, pero en lenguaje divino, odio no es odiar como lo entendemos, sino es no darse, ¿no? O sea, El no querer no darse. el no querer no darse. ¿Sí? Por ejemplo, no, yo no puedo no darme a mi esposa, a mi esposo, a mi trabajo, ahí. O sea, el abandono, en pocas palabras, es el abandono. Por eso es que Jesús nos pide tanto ese abandono para poder tener esa plena entrega a Él. Ya, perfecto. Ese es el lenguaje divino. Así es. Bueno, pues nos vemos. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por Muchas todo, gracias, por su doctor. tiempo, Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, Gracias, Buenas doctor. noches. Muchas gracias Buenas y que tengan noches buen y día. buenas noches. Y Nos buenas vemos el noches. día buenas lunes. noches. Nos vemos el Buenas día noches, lunes. Gerardo. Gerardo. Ya se fue Gerardo, ya. Buenas noches. Ya. Chao, Bueno, Gracias. chao, María Gracias Gracia, a Lady. todos. Sueño divino. Buenas noches. Chao. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias.